después de misa de 10 se va a impartir. Para los terciarios franciscanos, hoy tienen su conferencia que nos impartió el domingo pasado. Ayer, gracias a Dios, por su providencia, pudimos empezar la primera reunión, empezar las reuniones de los jóvenes, gracias a Dios, en un ambiente cristiano, en un ambiente familiar. Gracias a Dios hubo respuesta de los muchachos. Dios mediante vamos a hacer estas reuniones quincenales, debido a que un servidor en 15 días va a estar en Monterrey. No lo vamos a hacer en 15 días, sino dentro de una semana, la próxima reunión. Así que animen a sus muchachos, a sus hijos, a los conocidos, a quienes ya no asisten a la capilla, a los jóvenes a partir de 12, 13 años, si están a punto de cumplirlos, igual acudan con un servidor y platicamos. La idea es que empiecen a venir y que tengan esa convivencia con otros muchachos católicos, en un ambiente católico, en un ambiente sano, porque cada uno se desenvuelve en la escuela, la mayoría en su ambiente que es todo menos cristiano, es todo menos católico. Por eso hay que aprovechar esta oportunidad. Inviten a sus muchachos, invítenlos eso, no los manden a fuerzas, para que tengan buena disposición, hablen, platiquen con ellos, y tienen las puertas abiertas. Dios mediante, la próxima reunión igual es sábado a las 5:30 de la tarde, aquí en la capilla. Lo hacemos en este salón de arriba. Varones y señoritas asistan. Vamos a empezar con las actividades propias del grupo, así que invítenlos y pidan también para que este apostolado dé frutos en las almas de los jóvenes de la capilla. Estamos en el domingo octavo después de Pentecostés y los textos correspondientes son los siguientes. La epístola se toma de los Actos de los Apóstoles y dice: Hermanos, nada debemos a la carne para que vivamos según la carne, porque si viviereis según la carne moriréis, mas si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Todos cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para obrar todavía con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu está dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues si somos hijos de Dios, somos también herederos de Dios y coherederos de Cristo. El Evangelio se toma de San Lucas y dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Érase un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como dilapidador de sus bienes. Llamóle pues y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque en adelante ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el administrador se dijo: ¿Qué haré pues si mi señor me quita la administración de sus bienes? Para acabar no valgo, el mendigar me causa vergüenza. Mas ya sé lo que he de hacer para que cuando fuere removido de mi mayordomía halle quienes me reciban en su casa. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Y éste le respondió: 100 barriles de aceite. Díjole: Toma tu escritura, siéntate luego y haz otra de 50. Después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Él respondió: 100 cargas de trigo. Díjole: Toma tu obligación y escribe otra de 80. El amo alabó a este mayordomo infiel por su previsión, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más sagaces que los hijos de la luz. Así os digo yo a vosotros: haceos amigos con las riquezas, instrumentos de pecado, para que cuando falleciereis seáis recibidos en las eternas moradas. Hoy, queridos fieles, en este domingo escuchamos esta parábola tan conocida que a simple vista pudiera parecer un tanto confusa, sin faltar quien piensa inicuamente que por medio de esta parábola nuestro Señor Jesucristo alaba la sagacidad de los fraudulentos, la sagacidad de los malos. Nada más alejado de la verdad. Escuchamos dos personajes, básicamente, dos personajes principales, que es un amo rico y este administrador descubierto en su mala administración, descubierto en su iniquidad. Y claramente, lógicamente, el dueño lo tenía que despedir. Y antes le avisa a este hombre que él lo ha descubierto en esa iniquidad y que lo va a despedir. Entonces este mayordomo, este administrador, empieza a ponerse nervioso y a ver qué tiene que hacer, porque lo van a echar, va a quedar en la calle. Y empieza a pensar, y en ese momento que parecía que el mundo se venía encima, empieza a pensar en frío y a obrar. Empieza a preocuparse y se plantea qué hará en su vida.
Piensa en un momento trabajos serviles en mendigar y empieza a preocuparse más. De lo primero lo aparta la fatiga y de lo segundo lo aparta que este hombre no parece ser muy industrioso, muy trabajador. Entonces empieza a pensar y da con una solución directa y se pone a orar, cita a todos los deudores de su amo y les da contratos firmados y a reducir las deudas que tiene. ¿Tú cuántos tienes? 100, tal, bueno, tengo 80, y empieza a condonarles deudas, empieza a minorarles las deudas. ¿Y para qué? Para que cuando él se ha echado de la casa tenga gente con la cual se congració y lo tengan que recibir. Y así este hombre no tendría que verse en la necesidad de trabajos serviles, de andar mendigando, porque tiene gente que es deudora antes de él, por esa bondad, entre comillas, que tuvo, esa fineza, entre comillas, que tuvo con esta gente. Y nuestro Señor, ¿por qué nos dice esta parábola? Entre todas las parábolas que nuestro Señor nos da ejemplos de virtud, ejemplos del cielo, pero hoy nos da un ejemplo de iniquidad. ¿Y qué nos quiere decir nuestro Señor con esto? Ciertamente a Cristo no le agradaba que fuera fraudulento este hombre, su obrar inicuo. Defraudó a su amo, este hombre, le disipó los bienes a su amo. ¿Cómo va a alabar nuestro Señor eso? Bueno, sencillo. ¿Para qué dice nuestro Señor esta parábola? Para vergüenza de los cristianos que no usamos de todos los medios que deberíamos para alcanzar el cielo. A nosotros que a veces no movemos un dedo, que hacemos lo mínimo por alcanzar el cielo. A nosotros nos viene esta parábola. Si este administrador, hijo de las tinieblas, como dice el Evangelio, hijos de este mundo, que tienen sagacidad para las cosas de este mundo, si este hombre, hijo del mundo, claramente usó todo su empeño, todo su ingenio para asegurarse un bien temporal, un bien en esta vida, para asegurarse este bien que es terreno y que es incierto, usó de todo su intelecto, es de dar vergüenza entonces que nosotros, como cristianos, que sabemos que podemos ganar un bien eterno, y con obrar poco en comparación a lo que se nos da, a la eternidad, a la magnificencia de lo que nos da, todo lo que puede hacer el hombre es poco, incluso con una vida entera de mortificaciones, una vida entera de sacrificios es poco en comparación con la paga que se nos da, y aún así no hacemos ni lo mínimo por alcanzarlo, el bien eterno. Este defraudador sabía que estaba próximo su despido, le dijo a su amo, ya te voy a sacar. Pero aún así le dio ese tiempo para que tomara precauciones, claramente no para que dilapidara los bienes, para que tomara sus precauciones y tuviera de dónde comer. Malamente tomó esa fineza de su amo para dilapidar sus bienes, pero tomó precauciones para esta vida. Él no pensaba en una vida sobrenatural, pensaba en esta vida. ¿Y qué voy a hacer? Y lo hizo, y tú y yo, y ustedes, queridos fieles, y yo, que ni siquiera sabemos si hoy o mañana se nos va a acabar el tiempo en este mundo y el tiempo para la eternidad, y podemos quedar fácilmente indigentes de la vida eterna, indigentes de la vida divina por una eternidad de eternidades. ¿En qué nos confiamos entonces? ¿Qué confianza tenemos? Cristo entonces nos exhorta a buscar lo eterno con la misma diligencia, con el mismo deseo, con la misma destreza que usa la gente inicua en sus negocios. No para esos fines, pero sí con ese mismo deseo ardiente que ellos tienen para las cosas terrenas, que así busquemos las cosas de Dios, las cosas divinas. ¿Y cómo? Imagínense ustedes, ¿cómo no premiará nuestro Señor si Él mismo elogia la sagacidad? La sagacidad, fíjense ustedes, no el fin que se sigue de esos. Elogia a nuestro Señor en el Evangelio la sagacidad y la astucia y la previsión de ese dilapidador, de ese mal administrador. La sabe elogiar nuestro Señor. ¿Cuánto y más no va a elogiar, no va a premiar cuando el cristiano ponga todo en su empeño y su deseo en alcanzar las cosas de la vida eterna? Por eso pensemos en eso, queridos fieles. Y además de esta lección, nuestro Señor termina diciendo que con las riquezas de iniquidad se hagan amigos. ¿Qué nos quiere decir con esto? Hay quienes se quebran la cabeza por pensar, bueno, ¿qué quiso decir nuestro Señor? Es fácil. Ese arameísmo que utiliza, que traduce San Jerónimo por mamona iniquitatis, que quiere decir riquezas de iniquidad, no es otra cosa que el equivalente a nuestra expresión, el maldito dinero. Simplemente, no es que nuestro Señor nos esté exhortando a, bueno, también roba tú al rico para darle al pobre, eso no es lícito. No nos exhorta jamás nuestro Señor a nada malo.
simplemente equivale a eso, el maldito dinero. Si ya hemos adquirido riquezas en este mundo, hay que utilizarlas para el bien. Como dice el mismo San Jerónimo, que todo rico o es inicuo, o ha heredado de un inicuo, o ha recibido su dinero tal vez con medios propios, pero de otro inicuo los ha recibido. ¿Por qué le llama así? Porque el dinero, las riquezas, son un medio tan fácil de condenarnos y de perder nuestra alma. Pues de ese medio que es tan fácil condenarnos y perder nuestra alma, hay que utilizarlo para hacer el bien y para asegurarnos el cielo. Y con todo, aunque si injustamente fueran adquiridas esas riquezas, a nosotros nunca nos pertenecieron. Si malamente las conseguimos, nunca nos pertenecieron y deben salir de nuestras manos cuanto antes. ¿Cómo? De una forma similar a la de este administrador, haciendo el bien a aquellos que tienen don de recibirnos, al dueño de las moradas eternas. Dejen ustedes en este mundo al dueño del cielo, de las moradas eternas. ¿Y en dónde está nuestro Señor? ¿Dónde está para hacerle el bien? Al lado tuyo. En cada prójimo, a la vuelta de la esquina está nuestro Señor esperándote para que le hagas el bien. Porque cuando hicisteis bien a estos pecados, al más pequeño, dice la Sagrada Escritura, conmigo lo hiciste. A cualquier discípulo que le diste un vaso con agua, deja tú salvarle la vida, librarle de la muerte. Un vaso con agua, dice nuestro Señor. Cuando se lo diste a un discípulo mío, por razón de que es mi discípulo, por razón de que es mi apóstol, yo nunca lo voy a olvidar. Y queda escrito en el libro del reino de los cielos. A la vuelta de la esquina, porque se lo dimos a nuestro Señor, a la vuelta de la esquina está nuestro Señor esperándonos. Por eso la necesidad de dar limosna, por amor a Dios, queridos fieles, por amor a Dios. Que la limosna cubre gran cantidad de pecados, y muchos de nuestros pecados vamos a cubrirlo con generosidad, para que sea mayor nuestro amor a Dios que nuestra iniquidad. Y sepan ustedes que incluso en el pecado del hurto, que de cierta forma, disipando los bienes, cometió este hombre, afectando la hacienda de su amo, cuando nosotros hurtamos estamos en la obligación de restituir, cosa que si no le devolvemos aquello que le hemos quitado al prójimo, Dios no nos puede perdonar. Por más golpes de pecho, perdóname Señor, sí te perdono, pero si tú vas y le devuelves lo que le has sustraído, y póngase en el lugar del otro. Alguien le roba y llega y pide perdón. Bueno, sí te perdono, pero dame lo que me quitaste, lo que me afectaste. Por eso recuerden ustedes la necesidad de restituir, queridos fieles, la obligación que tenemos. Se cuenta en la vida, tal vez en otro sermón ya lo dije, en la vida de San Juan María Vianney. Fíjense ustedes hasta dónde llega nuestro pecado y el efecto del mismo. Se cuenta en la vida de San Juan María Vianney que cuando estaba pequeño, él fue un alma cándida realmente, nunca cometió un pecado mortal, pero en una ocasión, ya siendo sacerdote, estaba haciendo un exorcismo con una mujer que a cualquiera que llegara a la habitación se soltaba la mujer diciendo todos los pecados que habían cometido desde la niñez. Imagínense ustedes qué terror, qué vergüenza. Una mujer joven que ni conocía a los que iban llegando, a todos les largaba a decir todos los pecados, se salían avergonzados de la habitación. Pues llaman al cura de Ars, llaman a este santo sacerdote para que sacara el demonio de esa mujer. Y cuando llega con esta mujer poseída, ve el demonio a San Juan María Vianney, le dice: bueno, contigo no tengo nada que Se detiene y le dice: sí, una cosa. Cuando eras pequeño, le dice, robaste una uva de una tienda. Una uva de una tienda. Le dice el santo: sí, bueno, tenía mucha sed, la tomé, pero le dejé una moneda al tendero, sí, pero él nunca la vio, nunca la encontró. Y eso quedó grabado en el libro de su vida. Ese pecado tan simple, tan insignificante, quedó grabado en el libro de su vida. ¿Qué no encontrarán nosotros en la nuestra? ¿Qué no encontrará nuestro Señor durante toda esta vida? Que pecado tras pecado hemos pasado los años así. Por eso, queridos fieles, una inmensa, grandísima esperanza es que podemos cubrir esa inmensa cantidad de pecados, haciendo obras buenas, haciendo caridad por amor a Dios. Eso es la caridad, el obrar por amor a Dios, haciendo limosna, haciendo el bien al prójimo, a Dios mismo que nos está esperando a un lado. Y a todos, queridos fieles, a todos hay que hacerlo el bien. A veces nos damos cuenta que hay gente que nos pide ayuda que tal vez no lo merece, gente que ya vive de esas ayudas,
Pero nosotros no hay que perder mucho tiempo tratando de pensar, bueno, ¿será que lo necesita? ¿Será que lo merece? No hay que tardar mucho tiempo en eso, porque nosotros no somos capaces de ver los corazones. No somos capaces de leer en los corazones, saber si realmente tiene una necesidad o no. Y no hay que perder mucho tiempo en ello, porque si damos a todos, segurísimamente vamos a llegar a los que realmente lo necesitan, a los que realmente lo merecen. Dice San Agustín que si eres hospitalario y ofreces tu casa a forasteros, admite también al que no lo merece, para que no excluyas al que sí lo merece, para que no saques de tu casa al que realmente lo necesita, porque no podemos conocer lo que hay dentro de los corazones, pero Dios sí. Y vas a ver lo que hay dentro del nuestro y el deseo que tuvimos de hacerle el bien al prójimo, y eso Dios no lo olvida, no lo olvida. Y orando así, queridos fieles, ganaremos a quien nos reciba en los tabernáculos eternos cuando seamos expulsados de esta administración, de la administración de nuestra vida, que tal cual lo somos. ¿Acaso nosotros nacimos con algo entre las manos, con un instrumento entre las manos, con algo entre nuestras capacidades? ¿Nacimos con ello? No. Lo fuimos desarrollando porque Dios nos dio licencia de hacerlo. Y si algo por nuestra cuenta, en nuestro intelecto, en nuestra sagacidad desarrollamos, antes Dios a ti y a mí nos dio el ser, sin mérito alguno. ¿Qué merecías antes de nacer? ¿Qué merecía yo antes de nacer? Por pura misericordia, y aún sabiendo nuestro Señor la sarta de pecados y de ofensas que íbamos a cometer cuando nos diera la vida, aún así por pura misericordia lo hizo. Que a veces en nuestra vida hay más de mérito que mérito, hay más de mérito que mérito, que habitualmente lo es, y aún así nuestro Señor nos sigue bendiciendo. Por eso, entre esta sarta de iniquidad que es nuestra vida, ¿de qué tenemos que ufanarnos? Sin mal le debemos a Dios. Por eso, queridos fieles, esa cuenta que vamos a dar, esa cuenta que todos al final como mayordomos vamos a dar al juez y padre de la humanidad, nos debe llenar de espanto. Sí, en cierta forma, sí, si hemos sido inicuos nos tiene que llenar de espanto. Si hoy yo sé que si Dios me llama a juicio y me voy a condenar, me tiene que llenar de espanto, pero un espanto me tiene que mover también a empezar a orar. Si hoy Dios me tiene vivo, tengo que empezar a orar por esa cuenta que voy a dar, esa cuenta que vamos a dar delante de nuestra nación, delante de nuestro Señor. Y debe de llenar de más espanto a quienes tienen riquezas, a quien preside naciones, pueblos, familias, riquezas, a la iglesia, a los sacerdotes, a los obispos. Nos tiene que llenar de un terror que nos mueva a orar. Mas si hemos sido buenos, queridos fieles, si hemos llevado bien esa cuenta, se nos dará a cuidar un bien mucho mayor, esa perla preciosa del Evangelio. Si hemos sido fieles en esta vida que es tan corta, Dios nos va a dar como premio el resguardar en nuestra alma esa bienaventuranza eterna que es el cielo. Vivamos de tal forma, queridos fieles, que después de nuestra muerte no encontremos un juez, a un Dios airado, un Dios enojado con nosotros, listo a desatar su ira justísima por una eternidad. Al contrario, que encontremos un Padre amoroso que nos espera. Y demos gracias a Dios que nos da esta oportunidad, queridos fieles, de hacerle el bien. ¿Cómo que de hacerle el bien? Sí, porque a Dios hoy le voy a dar lo que de Él voy a recibir en mi juicio. Por eso démosle a Dios misericordia. ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí, Señor, se puede. Porque Dios habita en cada prójimo por presencia, por potencia, entonces, y por esencia. Entonces hay que darle a nuestro Señor, que se pone delante del prójimo para recibir todo lo que le damos. Primero se lo damos a Dios y después al prójimo. Y esa es la base de nuestro juicio. Por eso démosle al prójimo misericordia, caridad, paciencia. ¿Qué acaso tú y yo no lo necesitamos? ¿Qué acaso no vamos a necesitar eso en nuestro juicio? Pues eso hay que darle a nuestro Señor ahora, que nos dé esa oportunidad de verle en cada prójimo y recibir eso de la mano del Divino Redentor cuando lleguemos ante su presencia. Y los pobres tienen por patrimonio el reino de los cielos, dice nuestro Señor en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y si en las manos de esos pobres, que tal vez yo lo puedo hacer, pero hay gente más necesitada que yo, si en las manos de esa gente necesitada está el reino de los cielos, yo me los tengo que granjear, me los tengo que hacer amigos, para que ellos a su vez, tan amados y tan amigos de nuestro Señor, nos inviten a la gloria eterna. Hay que tenerlos como amigos que son de nuestro Señor.
Y así obremos, queridos fieles, por la gloria de Dios y por nuestro bien, para que se cumpla lo que pide la Santa Madre Iglesia para nosotros, que al final de nuestros días, junto con Lázaro, pobre en esta vida, tengamos la gloria eterna en las moradas celestiales, donde el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo es para sus santos luz verdadera, saciedad cumplida y gozo sempiterno. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.